vamos a dar cuenta de las cosas que nos comentan, que nos dicen, que nos preguntan, pero ahora no quiero demorarlo, siempre es un placer cada vez que podemos conversar con el doctor Conrado Stoll. Él es neurólogo, es referente de salud y bienestar, es fundador de Brain a Salud, Medicina de Cerebro y Corazón, y es autor de un bestseller. A mí no me va a pasar, es fantástico ese libro, es fantástico. No leí todavía el otro, el que acaba de presentar, que se llama Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes. Y antes de decirle un hola grandote, recuerdo que en una de las entrevistas, Marcos, él nos habló sobre el caso de Nando Parrado. Hola Conrado, buenos días, gracias por atendernos. Muy buen día, María mía, ¿cómo están? Saludos vos. Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Me alegra. Sí, recordaba con Marcos, ¿no? Que en una de las entrevistas vos nos habías hablado sobre el tema de la tragedia de los Andes y como una síntesis, ¿no? Digamos, lo que ocasionó muerte también salvó vidas, algo por el estilo, ¿no? En el caso de Nando Parrado. ¿Nos contás un poco qué te motivó este libro? Sí, el título que vos ponés es bueno, se combina efectivamente tragedia, de 45 personas murieron una cantidad, sobrevivieron 16, pero también usémoslo como metáfora a la palabra milagro. 52 años después se sigue contando esto. Se hace la película que se estrenó el verano pasado, se deben acordar, Sí. La Sociedad de la Nieve. Uh-huh. Entonces, eso te dice, es una historia única. Se considera la historia de supervivencia más poderosa, comentada, increíble, superadora de la historia de la humanidad. Y creo que se puede decir que Dios jugó a los lados con los uruguayos. Todo lo que les pasó decía que tenían que morir. Si el accidente se repite, aún con la templanza de Parrado y con lo que hizo por salvar a los compañeros, esa necesidad de irse del fuselaje a buscar ayuda, pero creo que si se repetía las veces que fuera, habrían muerto todos. Entonces, lo escucho dar una conferencia, esta es la historia de por qué se genera el libro. Lo escucho dar una conferencia sobre el tema, él habla sobre esto, ayuda mucho a escucharlo, es muy emotivo, es siempre diferente, lo hace por todo el mundo, ¿no? Literalmente viaja todo el año por todo el mundo contando esta historia. Y yo lo escuché una vez, hace muchos años, y dije, no puede estar vivo, no puede estar. Él cuenta cómo se golpeó, el mundo desapareció para él, todo negro, y estuvo en coma 3 días, pero no en coma en un hospital cuidado. Los amigos creyeron que había muerto, eran chicos, no sabían darse cuenta siquiera si una persona estaba viva o muerta, lo pusieron con los muertos y los irrecuperables, los pocos que habían sobrevivido intactos y estaban tratando de hacer de médicos y enfermeros en el momento, en los segundos posteriores a que el fuselaje frena. Acordate que el avión se partió literalmente por la mitad, chocando contra el pico de una montaña, la mitad queda en quién sabe dónde, en la fila de Nando, o sea, atrás de Nando había aire y estaba su asiento. Él queda en ese pedazo de fuselaje que se desliza por la montaña, frena finalmente, al frenar violentamente, él se golpea la cabeza, lo ponen con los muertos, sin embargo a los 3 días se recupera y es el que lidera la caminata de 10 días sin ser montañista, sin tener equipo, 10 días escalando y caminando para rescatar finalmente a los compañeros. Y el nudo del libro es que el propio Occidente, en el momento que se golpea y que lo dejara dado por muerto, es la mano que la naturaleza le tendió y lo curó, lo ayudó a recuperarse con técnicas de la medicina que se empezaron a usar a partir del año 1990, cuando esto ocurrió en 1972. ¿Y qué sería eso? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué actuó sobre alguien que había quedado inconsciente, supongo yo, no? Sí, en coma profundo. Un coma profundo. Yo tendría que casi contestarte, bueno, que la gente lea el libro y se entere. Ah, pero bueno, pero un gancho, tiranos. Se puede decir. El golpe contra el fuselaje era un avión moderno para la época, si lo hubieras hoy te parecería un avión antiguo, un Fairchild, interesantemente había pertenecido a Nelson Rockefeller, el millonario norteamericano. El golpe contra el fuselaje le quiebra, le fractura el cráneo. Y eso es bueno
Hoy nosotros, cuando alguien tiene una CB muy grande o un golpe muy grande y llega en coma y vemos en la tomografía que el cerebro está inflamado, sacamos medio cráneo de la cabeza de la persona. ¿Por qué? Afuera, Porque así perdón, lo abren, lo sacan. se hace un círculo, se corta con una sierra especial, Sí. y lo sacas como una tapa. Tu cráneo, Ay. tocaste la cabeza ahora, Sí. te sacan la mitad de ese cráneo, sacamos, y Sí. vamos a sacarlo, porque los cirujanos lo hacen con una sierra, hacen como una ventana en el cráneo. ¿Para qué? Para que el cerebro que está dentro, inflamado, pueda salir a través de ese agujero hacia afuera y no comprima al propio cerebro. Claro. Porque así se muere la gente por la presión aumentada. Entonces, la fractura que él tuvo al golpearse contra el fuselaje, los fragmentos se desunieron, se soltaron, y eso permitió que el cerebro, inflamado por el golpe, pudiera salir hacia afuera algo y descomprimirse. El estar tirado en la nieve con temperaturas de 0 a menos 15 grados durante la noche, durante 3 días, eso te causa hipotermia. La hipotermia que te mata si dura demasiado. En el Titanic, la hipotermia, el shock de frío mataba a la gente en menos de 1 minuto, a los que cayeron al agua. Acá, este grado de hipotermia lo que hizo es proteger a las neuronas de Nando. La hipotermia, la baja temperatura, disminuye el consumo de oxígeno de las neuronas y pueden vivir más. Entonces lo ayudaron. El hecho de que no le dieron agua, porque pensaban que estaba muerto, deshidrató al cerebro. O sea que el edema, la hinchazón, la inflamación del cerebro se limitó porque no le daban agua. Ahora, si vos dejás de tomar agua más de 3 días, él estuvo en coma 3 días, te morís. Vos no podés dejar de tomar agua más de 3 días. Y al mismo tiempo estar a 4.000, casi 4.000 metros, también te deshidrata. Entonces, por 2 mecanismos, llegó menos agua al cerebro, la inflamación se controló. Y por último, estaba en coma. Estaba, dejamos, entre comillas, dormido. Y el estar en coma, acuérdate, el coma inducido, también tranquiliza el cerebro, enlentece, ralentiza al metabolismo de las células y eso las protege. Entonces, una cadena de hechos casuales que uno diría, no, es imposible que se den todos. La fractura de cráneo, la deshidratación, la hipotermia, el coma, lo salvaron, permitieron que él se despertara sin secuela al tercer día y finalmente cerca del día 60, él lidera la caminata que encuentra a la gente que los puede rescatar diciendo, yo no me quedo en el fuselaje, prefiero morirme tratando de encontrar a alguien que nos pueda salvar que quedarme en este fuselaje donde nadie nos está buscando. Y así es como él encabeza esa caminata convenciendo a su amigo Roberto Canessa y encuentran al arriero Sergio Catalán, que finalmente hace que lleguen helicópteros y los rescaten a todos. Decime, Conrado, porque vos en tu libro también, bueno, por supuesto, sacás de la causalidad una casualidad, ¿no? O al revés, de una casualidad una causalidad. Pero también hablas de un neurointensivismo después de este hecho. ¿Qué es eso? Primero que lo que decía la casualidad, la gente cree en lo que pasa al lado de uno. La gente, el ser humano, nuestro cerebro le cuesta creer en los grandes números, en las estadísticas. Al ser humano le cuesta la teoría del caos, la mariposa que bate las alas en Shanghái, y eso es la concatenación de eventos que puede producir una tormenta en el otro extremo del planeta. A eso se refiere a teoría del caos. Como decía un escritor norteamericano, es difícil creer en la coincidencia, pero es aún más difícil creer en cualquier otra cosa. Y a veces pasa esta danza del azar que hubo entre la medicina y el golpe, el traumatismo, la montaña, la naturaleza con toda su fuerza, que lo ayudó. El neurointensivismo es una disciplina que creó un amigo, un jefe que tuve en Estados Unidos, Alan Roper, un danés que trabaja en la famosa clínica Mayo de Estados Unidos, Elko Vidix, y un alemán, Werner Hacke. En los años, te diría, 80, inventan la especialidad, crean la primera revista sobre el tema, hacen los primeros congresos, y entonces se forma esta rama de la terapia intensiva. Cuando vas a una terapia intensiva, hay una rama que es el neurointensivismo. Quiere decir, cuando alguien tiene algo muy grave en el cerebro, se justifica que sean neurólogos especializados o terapistas especializados los que tratan a esas personas.
porque no es lo mismo la terapia intensiva de un accidentado, de una grave infección, de una insuficiencia renal, que cuando el cerebro tiene una infección grave, convulsiones que no frenan, una ACV muy grande o una de las causas de muerte más importantes en el mundo, que es el traumatismo craneal. Lamentablemente, por debajo de los 30 años, es una de las principales causas de muerte, el golpe en la cabeza, el automovilismo, las motos. Las motos asocian los accidentes de moto, tienen 80% de mortalidad o secuela permanente. Entonces, el traumatismo de cráneo, que hay 2,5 millones por año en Estados Unidos, es una causa fundamental de muerte. Acá salvó la vida, y el neurointensivismo es la especialidad, yo la hice en Estados Unidos, que protege, que trata a estas lesiones graves del cerebro. Pienso en algunos deportes, ¿no? Vos hablas de la Bueno, moto, hablas de... yo a veces los veo, por ejemplo, ahora está corriendo, Marcos está mirando un poquito qué pasa con el argentino, ¿no? Con Colapintos. Y viste que tienen un casco, obviamente. Ahora, ¿eso protege la base del cerebro? ¿Protege ante un hecho traumático al cerebro? sos una experta, María, porque fíjate vos que en Fórmula 1 está la serie de Ayrton Senna en este momento, Sí. en uno de los streamings que uno puede ver, y en esa época, hasta esa época que no fue hace demasiado, la seguridad era, bueno, uno sabía que cada domingo podía llegar a haber una muerte, ¿no? En un choque. De hecho, Ayrton Senna muere contra esa pared con que choca. Hoy es mucho más seguro. Y el punto que vos haces es fundamental. El casco de Fórmula 1, de carreras de autos, te llega hasta el cuello. Entonces Claro, impide que haya un chicotazo ante un golpe claro. muy fuerte, impide el chicotazo de la cabeza con el cuello, es lo que hace, en relación al cuello, es lo que hace que en los cascos que solo protegen el cráneo, en la mayoría de los deportes, se produzca un daño tremendo, un desgarro de las neuronas, de los axones, que son los cables que salen de las neuronas. Entonces, ahí viene la bicicleta, la moto que yo ya nombré, en los deportes como el fútbol americano. Acordate la película Concusión con Will Smith, donde un forense nigeriano en la ciudad de Pittsburgh descubrió que un exjugador de fútbol norteamericano que se había suicidado tenía una lesión cerebral que nunca habían visto. Claro. Y entonces se descubrió lo que se llama la encefalopatía traumática crónica, y hubo un juicio enorme de exjugadores de fútbol norteamericano, porque a partir de los 50 años desarrollan enfermedad psiquiátrica, el suicidio aumenta, demencia, por los golpes que recibieron cuando tenían 20, 25 haciendo fútbol profesional. Se ha revolucionado eso. La Asociación Norteamericana de Fútbol, una de las más poderosas del planeta en deporte, tuvo que pagar cientos de millones de dólares porque efectivamente, y se ha reportado en toda actividad, en hockey sobre hielo, en el fútbol, en el rugby, por supuesto. Se ha prohibido que los chicos cabeceen en el fútbol nuestro. En Europa, en Estados Unidos, han prohibido que se cabecee en el fútbol nuestro porque el cerebro está dentro del cráneo, moviéndose, y se golpea, y eso puede tener consecuencias. A propósito, vos dijiste por allí, nadie puede vivir 3 días sin agua. ¿Y cuánta agua hay que tomar para vivir? Ese también es un buen punto, porque la respuesta clásica es, hay que tomar 2 litros de agua, y no es así. Primero, que la recomendación de una asociación internacional es más cerca de 3 litros. Segundo, la gente tiene que saber que el sistema que te dicen el cuerpo humano para tomar agua o no, pensá que prolijos, que perfectos son todos los sistemas del cuerpo humano para que vivamos, para que funcione todo lo que funciona en un cuerpo. Sin embargo, el control de la sed es malo, porque cuando vos sentís sed es porque ya estás deshidratada. Claro. Entonces es como que te avisa tarde. Y después la respuesta depende de cuánto hay que tomar de agua por día. Pero ¿de qué hablas? ¿De una mujer embarazada? ¿De una mujer que está haciendo lactancia? ¿De un hombre de 80 años? ¿De un chico de 3 años? ¿De un deportista de 27 que acaba de correr o a participar en un triatlón? Entonces varía bastante, pero en general es entre 2 y 3 litros, y saber que muchos alimentos tienen líquido. Él te diría que el 20% de lo que ingerimos como líquido viene con alimentos. Vos pensás en el melón, en la sandía, en el apio, tienen 80% agua. Somos agua, María. El cuerpo humano es agua. 60% de lo que somos es agua. O sea que una persona de 70 kilos
tiene 40 litros de agua, es 40 litros de agua Qué en su cuerpo, agua que claro. está en la sangre es agua, con otros componentes, 4 litros de sangre aproximado, y el resto está entre las células del cuerpo. Así que es fundamental mantener la hidratación y saber que no está tan bien regulada, y peor en los niños y en la gente después de los 75 años. Claro. Y por último, porque todo lo demás hay que leerlo, en Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes, que espero que vengas a presentarlo también aquí en Rosario, ¿no? El otro milagro. Me encantaría. Sé que, no sé si concluís el libro con el mal de Ondina, aquella, bueno, de la mitología griega, ¿no? Aquella, creo que era esa chica que quedó tan enamorada de su príncipe que no fue a ver a su mamá o a su abuela enferma y la castigaron a quererlo siempre, algo así. Algo así, exactamente. No, en la última parte hablo de lo del sueño, lo del coma. Entonces hablo de lo que es dormir mucho, el coma, la protección del cerebro, por qué ocurre, por qué se usa en la medicina, el sedar a alguien, pero también el no dormir. Cuento incluso. Pero es parte de una tortura eso. A mucha gente los torturan con no dormir, no dejándolo dormir. Guantánamo, claro. En Estados Unidos hubo un gran problema porque se usaba para, después de lo de ISIS y de las Torres Gemelas, una de las torturas era no dejar dormir a la persona, y cuando se está por dormir, ahí la vuelven a despertar. Y es una tortura tremenda, tan tremenda que en muy pocos días, 2, 3 días, ya empezás a delirar, después tenés alucinaciones, podés llegar a las convulsiones y sin duda a la muerte. Ahora, esta Ondina era una ninfa que, como vos dijiste, se enamora de un humano perdidamente, pero le dicen: no me vayas a engañar, séme fiel. Y él, por supuesto, el cuento del escorpión, la engaña. Y ella se enoja mucho, y ella tenía poderes, porque era una ninfa, mitología, como dijiste vos. Y entonces le lanza una maldición a este humano. ¿Y cuál es la maldición? Le dice que todas las funciones automáticas de tu cuerpo se hagan voluntarias. Y la respiración es automática. Vos no tenés que estar pensando para respirar. Respiramos automáticamente. Nos quedamos dormidos y seguimos respirando. Claro. Entonces, este hombre encuentra todo de no dormir, porque sabía que si se dormía se iba a morir, porque la respiración es automática, pero se quedó dormido y murió por la enojada Ondina y su maldición. ¿Y por qué es eso? Porque hay una enfermedad inusual en la medicina, en que se pierde el control voluntario de la respiración, y la persona hay que conectarla a un respirador. Acordémonos de la epidemia de polio, que la gente no podía respirar, y tenía que estar conectado a respiradores, o los niños, la muerte blanca en los bebitos recién nacidos que tienen un control respiratorio que no es perfecto, y así como los adultos dejamos de respirar mientras dormimos muchas veces, pero por unos segundos, y retomamos la respiración, en los bebés puede pasar que dejen de respirar y no la retomen. Ahí está, por eso la mención del mal de Ondina. Bueno, como siempre, es tan lindo conversar con vos. Muchísimas gracias. Y bueno, el otro libro que sí, que lo leí tanta gente, por eso es un bestseller, yo creo que va por ese mismo camino. Así que... Bueno, espero que sí, espero que les guste, y te mando un gran saludo y la dedicatoria a esos 16 sobrevivientes que muestran lo que es, ahí sí, se usa mucho la palabra resiliencia, pero estos chicos, 72 días y sus noches en la montaña, y lograron superarlo. Así que dedicado a ellos. Gracias, un beso muy, muy grande. Gracias, María. Saludos a ustedes. Gracias. El doctor Conrado Stoll, en este caso hablamos sobre su último libro, Lo que nadie contó de la tragedia de los Andes, el otro milagro. Sindicato de Luz y Fuerza Rosario, desde 1928.